Muy bien, pues muchas gracias. Como se me está pidiendo, voy a intentar cumplir con estos 45 minutos. Creo que puedo quitarme la mascarilla. Y lo vamos a hacer con este índice. Voy a presentar cuál es el problema fundamental del proceso de coaching a día de hoy. Voy a hacer una síntesis metodológica, es decir, cuál es la metodología que se ha seguido en el estudio y en el análisis de esta investigación, los objetivos generales de la tesis, una síntesis escueta, o sea, una síntesis pequeña de la primera parte de la tesis, que es ese marco histórico, en el que hacemos un análisis crítico de los pensadores claves, una síntesis también de la segunda parte de la tesis, que es el marco teórico, donde aparece ya directamente la sistematización de la teoría general del coaching, y finalmente la resolución. Así es que, bueno, ¿cuáles son los problemas? El coaching carece a día de hoy de una verdadera definición de la disciplina como tal consensuada. Es decir, hay infinidad de definiciones, cada institución, cada organismo, cada persona, cada escuela tiene prácticamente su propia definición de coaching y esto trae muchos problemas de identidad. Esto trae aparejado el hecho de que hay una amalgama ecléctica de metodologías muy dispares en relación al coaching y esto, de hecho, contradictorias entre sí, ¿sí? Por lo tanto, es un problema también grave. A esto se le añade el hecho de que, dado que existe este problema, muchísimas herramientas y muchísimas técnicas que se están incorporando en el mundo del coaching vienen de campos completamente dispares y sin una base metodológica o una base científica y ni siquiera una base filosófica común. Por lo tanto, como vemos, el problema desde nuestro punto de vista es grave. No se reconoce una tradición vinculante, es decir, no queda claro exactamente cuál es el origen y cómo ha ido evolucionando esto que ha emergido con el nombre de coaching y por lo tanto no hay una identidad clara respecto de qué es y finalmente hay una escasa investigación académica. Y aquí quiero hacer un pequeño apunte pequeño. Hay algunas revistas académicas especializadas en coaching. Y aquí menciono a tres que surgieron entre el 2003 y el 2008. De los 46 volúmenes con 103 números, teniendo en cuenta que hay una media de 10 artículos por número, es decir, estamos hablando de 1 millar de artículos escritos en los que en solo 23 artículos se menciona alguno de estos problemas, solo de manera tangencial, y ninguno intenta resolverlo. Es decir, ese es el panorama general, este es el problema fundamental que veo o que vemos en el mundo del coaching, ¿no? Para resolverlo, pues se plantea en la tesis 3 niveles de fundamentación científica. El fundamento científico de primera referencia al que llamo ante actio, es decir, antes de la acción, y que es susceptible de descubrirse de manera axiomático, lógico-deductiva. El fundamento científico de segunda referencia, al que le denomino post-actio, es decir, después de la acción y por lo tanto susceptible de experimentación empírica, aunque está subsumida a la primera. Esto es un término que a lo mejor tendré que explicar luego, aclararlo más adelante, y el fundamento científico de tercera referencia, al que denomino inactio, que es durante la acción, es decir, en el propio ejercicio de la profesión como tal. Más adelante voy a explicar cuáles son los puntos que conforman cada uno de estos fundamentos científicos, pero antes quiero explicar rápidamente la síntesis metodológica. Dualismo metodológico, que se asumen en la tesis, dualismo metodológico, el método axiomático lógico-deductivo para la articulación del fundamento científico de primera referencia, el individualismo metodológico, el subjetivismo metodológico, el postulado subsidiario de naturaleza empírica, que es el que está conformado por el fundamento científico de segunda referencia, en donde entra el coeficiente personal del conocimiento y también la propia metodología sin transferencia o sin directividad, y hacemos un análisis histórico de estos pensadores que han contribuido a la emergencia del coaching, pero muy vinculado a la sistematización teórica. Es decir, el marco histórico no es una interpretación de la historia, es un análisis teórico de ciertos pensadores en los cuales se los estudia de manera crítica para ver cómo se puede constituir la sistematización propia de la teoría general del coaching. Esta es la síntesis metodológica en términos generales. Los objetivos generales. Bueno, pues establecer una definición que realmente responda a la pregunta fundamental de cuál es el método operativo
que hace a la disciplina de coaching como tal, porque no existe, como he dicho, ninguna definición del proceso de ayuda que responda a la metodología en sí. Sobre esto voy a profundizar un poco más adelante, porque cuando digo ninguna me refiero a ninguna, ni ningún organismo internacional ha sabido articular en la definición de coaching el fundamento metodológico que sostiene esa definición, lo que supone un grave problema desde el punto de vista científico. También pretendemos establecer cuáles son esos principios rectores fundamentales que pueden guiar a la profesión y que pueden guiar la práctica del coaching. Sin estos principios, lo que hemos visto es... Esperen que se me quedó... Sin estos principios, lo que hemos visto es que no solamente el coaching empieza a ser ineficiente en la aplicación práctica de la profesión, sino que además está haciendo daño. Y este daño ya se viene registrando desde principios, o sea, desde el año 2002, cuando Berglas, en un artículo en Harvard, ya, pues, de alguna manera denunciaba el daño que estaban causando ciertos coaches en nombre del coaching. Y eso hasta el día de hoy no ha cambiado y sigue sucediendo. Otra cosa que pretendemos como objetivo general es describir las competencias y habilidades propias del coach, pero distintivas respecto de cualquier otro proceso de ayuda como tal. Y sobre esto también voy a volver más adelante. Uno puede decir, bueno, pero esto se está haciendo, esto ya se ha hecho, las asociaciones funcionan en base a competencias, pero lo cierto es que no, lo cierto es que mucho de lo que se ha descrito como parte competencial del mundo del coaching en realidad forma parte de muchos otros procesos de ayuda, es una mezcla, porque ni siquiera se puede llamar integración, luego lo vamos a ver en la tesis. Incluso la propuesta que hacemos aquí también manifiesta que el mainstream del coaching, lo que se conoce como, o lo que yo llamo, la corriente principal del coaching, se encuentra también con el mismo problema. Otro de los objetivos es describir cuáles son las estructuras que hacen al continente y por lo tanto a aquello por lo cual el coach tiene que saber manejar y que tiene que saber dominar y que tiene que saber conocer. Estas estructuras, como la estructura de la relación, del proceso, de la conversación, se derivan de esos principios, de esos axiomas, son también categorías de los cuales se pueden sacar teoremas, etc. Es decir, estamos hablando de la realidad objetiva que conforma la profesión del coaching. Y nuestro objetivo es procurar describirlo esto, lo que nos va a permitir también, además, separarlo del ámbito de la psicología clínica, de la psiquiatría, de la salud mental o incluso de muchos procesos psicoterapéuticos que se desarrollan hasta el día de hoy. Y finalmente, con todos estos elementos, estaremos en condiciones de poder sistematizar la teoría general del coaching. Va a estar distinguida por una base epistemológica, por una base teleológica, es decir, por una finalidad muy clara, va a estar distinguida por una metodología operativa específica, por un enfoque competencial, por una orientación clara sobre cómo tienen que ser las herramientas y por los tipos de resultados que se consiguen en estas intervenciones. Y entendemos o se entiende que de esta manera la profesión va a conseguir autonomía. No existe ninguna teoría general del coaching ni intento hasta el momento que haya procurado establecer lo que nosotros vamos a presentar en esta tesis, o que estoy presentando en esta tesis. Entonces, vamos a comenzar con la síntesis de este marco histórico, que les recuerdo, no es análisis interpretativo de la historia, sino del pensamiento de personas claves que fueron constituyendo lo que hoy se conoce como coaching, ¿no? Lo voy a hacer de manera sintética, presentando las contribuciones y los puntos de mejora de cada uno. De manera muy rápida, como nos dijo Florentino, sabiendo que la tesis ha sido leída, ¿no? El principal es el Sócrates platónico. El Sócrates platónico, ¿qué nos aporta? Pues la mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? Esa capacidad o esa idea de que a través de un diálogo uno es capaz de catalizar el conocimiento en otra persona, o esa persona es capaz de parir o de hacer nacer un nuevo conocimiento sin necesidad de enseñar. Esto es lo que nos decía Sócrates. Ahora, puntos de mejora: cuando analizamos lo que realmente hacía Sócrates, nos damos cuenta que hay una incoherencia en su discurso. Una cosa es cómo él describe su metodología y otra cosa es lo que realmente hacía. Y nos damos cuenta que efectivamente él utiliza demostraciones, utiliza discursos de otros, utiliza juicio, juzga, incluso da órdenes, es decir, utiliza elementos directivos y de transferencia que se deberían de pulir.
Es decir, hay una incoherencia entre lo que se dice que es y lo que hace, ¿no? Otra persona que nos aporta es Aristóteles. En este caso nos aporta esa teoría primigenia de la acción humana. Es gracias a Aristóteles y a esta teoría primigenia de la acción humana que nosotros podemos hoy hablar de un método axiomático lógico deductivo. Es decir, podemos descubrir certezas o verdades sobre las cuales se puede construir un sistema. El punto de mejora de Aristóteles, bueno, pues era una teoría primigenia, necesitaba desarrollo, y se encuentra ese desarrollo. De hecho, digamos, de alguna manera en la tesis lo planteo, aunque forma parte de mi tesis doctoral en economía, en la praxeología, en la ciencia de la acción humana, que si bien tuvo mayor desarrollo en el ámbito económico y específicamente en la Escuela Austríaca de Economía, se entiende que es susceptible de aplicarse en cualquier otro ámbito dentro de la ciencia social, que es donde yo ubico al coaching y a la disciplina. Otro de los puntos, digamos, de aporte es lo que llamo en la tesis el movimiento de la reflexión filosófica de la existencia. He tenido que acuñar esta frase porque entre los filósofos existencialistas no se ponen de acuerdo y hay muchas diferencias y muchas peleas incluso entre ellos, ¿no? Pero bueno, hemos estudiado aquí a Kierkegaard, a Jaspers, a Marcel, a Sartre, y lo que hemos descubierto es que en realidad todos ellos, incluso al principio, aunque pareciera que lo están negando, terminan retomando esos principios naturales que ya estaban en Aristóteles o en Sócrates. Los reconocen, trabajan sobre ellos: conciencia, libertad, responsabilidad, compromiso, acción, coherencia, subjetividad. Son todos elementos que están presentes en cada uno de ellos. Y además nos permitió poder entender que hay como dos grandes categorías en el ser humano o en la realidad: la objetiva y la subjetiva. Y esa realidad que yo llamo continente a la parte objetiva y contenido a la parte subjetiva, luego nos va a permitir poder ver cómo se relaciona eso en una relación de ayuda o en un proceso de ayuda. El problema con el movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, pues lo que se conoce, quedó en un ámbito ambiguo, es incoherente, porque incluso hay incoherencias en sus propios pensamientos, es especulativo en muchos aspectos del pensamiento que ellos mismos intentaron plasmar, y yo adjudico esto al hecho de no haber podido integrar precisamente esas dos categorías de objetividad y subjetividad, y el hecho de haber quedado pues, en un planteamiento filosófico que lo alejó de la posibilidad de cualidad científica, al propio planteamiento de la filosofía existencialista, ¿no? Este es el punto de mejora que yo veo en los pensamientos de este movimiento, y que luego, como ya veremos más adelante, intento resolverlo de alguna manera con la sistematización. Otro de los puntos de aporte lo encuentro en Husserl. Husserl nos aporta dos aspectos. Uno, refuerza el tema de la ciencia eidética o el método axiomático lógico deductivo. Husserl trabaja sobre eso específicamente, y luego el otro aporte es la fenomenología como método. La fenomenología como una actitud no natural a través de la cual, con la reducción fenomenológica y la reducción eidética, es posible encontrar o descubrir cuál es la esencia de las cosas. Desde un punto de vista científico lo planteaba Husserl, pero lo que hacemos en la tesis nosotros es darle una forma operativa a esa fenomenología. A ver, es un tema difícil. Aquí hay muchos puntos digamos, críticos en relación al pensamiento de Husserl. El primero es de difícil comprensión. Esto lo sabemos todos porque muchos de sus seguidores incluso no se ponen de acuerdo sobre lo que quiso decir. Y el propio Husserl critica a aquellos que lo interpretan de una manera en la cual él no está de acuerdo tampoco, ¿no? Entonces, estamos ante un pensador y una temática difícil. Por otro lado, no lo pongo aquí, pero no tenemos toda la obra de Husserl. Husserl hay mucha obra inédita que todavía no se publicó, por lo tanto ni siquiera tenemos el pensamiento completo de él. Y esto pues, ha hecho que se dificulte el hecho de progresar de manera sistematizada en relación a la fenomenología, ¿no? Otro punto de aporte clave en la tesis es el de Michael Polanyi. De hecho, es a una de las personas a las que le dedico la tesis, ¿sí? Es decir, en memoria de Michael Polanyi. Michael Polanyi es el que nos ofrece la distinción clara entre el conocimiento tácito y el conocimiento técnico. Él es el que habla sobre la naturaleza, la estructura y la dinámica del coeficiente personal del conocimiento. Y es muy interesante
esto es algo que descubrimos en la investigación, de que Michael Polanyi, después de 3 años de reflexión, llega a la conclusión de que su distinción epistemológica resuelve la paradoja de Menón. Entonces nos traslada nuevamente a Sócrates y a la mayéutica. Él es capaz con su teoría de poder explicar por qué un discípulo es susceptible de que encuentre un conocimiento sin que el ayudador le esté dando ese conocimiento. Lo encontramos en la explicación que él hace sobre la naturaleza, estructura y dinámica del conocimiento tácito. Puntos de mejora, bueno, que más allá de la explicación epistemológica de Michael Polanyi, no hubo un gran desarrollo o aplicación de esta distinción. Nosotros sabemos que Michael Polanyi fue un outsider, ¿sí? Y es verdad que se lo cita muchísimo y que ha incursionado en algunos ámbitos, como la gestión del conocimiento, por ejemplo, en el mundo de las organizaciones, pero no se ha desarrollado una aplicación operativa teniendo en cuenta esta distinción, por lo menos hasta donde, de manera explícita, hasta donde yo tengo entendido. Otra de las personas que ha hecho un aporte interesantísimo y clave, y al cual también le dedico en memoria la tesis, es Carl Rogers. Carl Rogers nos aporta el método operativo de la no directividad, esto lo sabemos todos, es clave porque es a partir de ahí donde surge realmente el coaching. Estamos hablando de los años 50, no de los años 70, ni 80, ni 90, ¿sí? Y esto es importantísimo entenderlo. Pero hay también serios o algunos problemas con el pensamiento de Carl Rogers. Desde nuestra posición, tal y como lo planteamos en la tesis, hay como una especie de resaca o de reminiscencia en Carl Rogers del empirista, positivista, cientista. Yo lo he notado en el estudio que he hecho de toda su obra. No consiguió delimitar claramente esta frontera entre lo objetivo y lo subjetivo, por lo tanto se mezclan conceptos, que es lo que está ocurriendo hoy en el día de coaching también, en el mundo de coaching. Por un lado está la subjetividad del cliente y por otro lado está lo que yo tengo que hacer como coach, como responsable, y no sabemos diferenciar en dónde yo me tengo que meter y en qué, y en qué no me tengo que meter. Entonces, como no está delimitado estos campos, estas categorías, se producen muchos problemas a la hora incluso de implementarla y de desarrollar la disciplina. Y yo creo que fue lo que le pasó, de hecho, a la psicoterapia que planteaba Carl Rogers. Pero hay un problema más grave. De hecho, Carl Rogers abandona el concepto de no directividad, y no solamente porque le cambia el nombre, algo que también lo pongo en la tesis claramente. Es decir, no solamente le cambia el nombre y le llama psicoterapia centrada en la persona, es que hay una entrevista en la que básicamente se arrepiente de haber acuñado la no directividad como tal. Dice, de hecho, si fui yo el que lo acuñó, como si no hubiese sido, como si no hubiese tenido nada que ver, dice, si acaso fui yo, pues prácticamente me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? Entonces, de alguna manera siguen presente esta incoherencia teórico-práctica en la propuesta que veíamos en Sócrates también, y la notamos en Rogers, también con el análisis debido que le dedico en la tesis, ¿no? Otro gran aporte, y este ya es clave porque estamos en la antesala del coaching, es el de Tim Gallwey. Tim Gallwey, que por cierto, participó de los talleres de Carl Rogers, es decir, Carl Rogers era amigo de Michael Polanyi, es decir, aquí hay todas unas conexiones que se presentan en la tesis que no estoy presentando aquí, pero hay una evolución, ¿no? Entonces, Tim Gallwey para mí instrumentaliza de manera práctica estos principios existencialistas, humanistas y fenomenológicos a través de la técnica del juego interior. Y es la antesala del coaching propiamente dicha. No es coaching como tal, pero es la antesala. ¿Cuál es el problema del pensamiento de Tim Gallwey y de su técnica? Pues que no llegó a sistematizarse como una metodología. Desde el planteamiento y el estudio que hago en la tesis, consigo mostrar, entiendo, que esa técnica no llegó a constituirse como una metodología como tal. Y esto pues hizo que lleva a Tim Gallwey 45 años, digamos, predicando su metodología, sigue siendo exactamente la misma y no ha habido ningún tipo de evolución ni dentro ni fuera de la academia, ¿sí? Porque precisamente le falta esa metodología que le haga la posibilidad de poder criticarla y de poder avanzar en ella, ¿no? Además, de manera deliberada y consciente, Tim Gallwey lo que hace es eliminar las instrucciones al hacer en relación al deporte, porque empieza en el deporte, quita las instrucciones al hacer, no le dice al jugador qué hacer, pero sí las reemplaza por instrucciones a la conciencia. Por lo tanto, hay transferencia deliberada, consciente, en la propia metodología reconocida por él mismo y por su propia propuesta, ¿no? Y finalmente llegamos a los discípulos de Tim Gallwey, John Whitmore, Graham Alexander, Alan Fine,
que lo que hacen es, el aporte es que dan una estructura un poco más operativa al juego interior. Ellos cogieron el juego interior de los Estados Unidos, se lo llevaron a Inglaterra, montan sus escuelas primero en el mundo deportivo, lo meten en el mundo de la empresa, les piden el poder enseñarle esto a otros, y a la hora de tener que enseñarlo, a la hora de tener que explicarlo, pues empiezan a estructurar de alguna manera ese juego interior, darle un poco de estructura. Es curioso porque en la tesis consigo mostrar que incluso el trabajo de John Whitmore no fue más que la aplicación de lo que Tim Gallwey ya había desarrollado, pero con un toque de no directividad superior. Yo hablo aquí de que en ellos ya se empiezan a hablar de paradigmas, de fundamentos, de esencia, de principios, de competencias y hasta de ciertos procedimientos en estos autores. ¿Cuál es el inconveniente que tienen? Pues siguen utilizando definiciones amplias, laxas, ambiguas sobre lo que es el coaching, terminan renunciando a la no directividad, aunque o sea, es decir, siguen, yo me acuerdo que a John Whitmore de hecho le mandé a hacer la pregunta a través de un exalumno que es amigo de él, sobre si seguía promoviendo la no directividad, y John Whitmore decía que sí, y Miles Downey pues también, pero renuncian al hecho de que consideran que es insuficiente y que es necesario incluir transferencias o directividades o lo que fuere. No solamente renuncian, sino que al final, pues sí, terminan rompiendo la regla de oro del coaching, dicho literalmente por John Whitmore, que es mantenerte en la agenda del cliente, y al final, pues de alguna manera, no consiguieron mantenerla o sostenerla. Ahora, es importante ver que todos estos pensadores que yo he ido comentando desde Sócrates hasta aquí, la no directividad como tal, o el principio sin transferencia, ha ido mejorando. No es lo mismo la no directividad de Whitmore que la de Tim Gallwey, no es lo mismo la de Tim Gallwey que la de Carl Rogers, no es lo mismo la de Carl Rogers que la de Sócrates, por decirlo de alguna manera. Ha habido una evolución espontánea, no deliberada por una persona específica, pero que se puede percibir. Y lo que nosotros hacemos en la tesis entonces es reconocer cuáles son los tres grandes aportes que nos han dejado estos pensadores y resolver los problemas para que tenga coherencia y poder darle cuerpo a esta disciplina. Los tres grandes aportes que vemos, el primero es disponer de un fundamento científico que dé cuenta de la parte objetiva de la disciplina y de la relación de ayuda, que nosotros la vemos en la ciencia idética y en el método axiomático lógico deductivo como el método de mayor ciencia posible, que nos es posible. Y a partir de ahí poder descubrir esos principios, esos teoremas. Eso es un aporte. El otro aporte dentro de todos estos pensadores es el respeto irrestricto de ese coeficiente personal del conocimiento. Porque todos ellos y lo intentaban, lo hacían. Sócrates lo hacía a su manera, la filosofía existencialista lo hacía a su manera, Tim Gallwey lo hacía a su manera, Carl Rogers lo hacía a su manera. Es decir, está presente, está latente, aunque no lo hayan hecho a lo mejor de manera explícita o del todo explícita como a lo mejor lo podemos hacer hoy, cosa que por otro lado es normal porque han pasado muchos años. Y por último, esa metodología operativa que relaciona las dos cosas. Porque vemos a un Sócrates que a través del no saber, que es la metodología, conseguía la catalización de ese componente, del coeficiente personal de conocimiento. O a través de la propia, el aprendizaje a través de la propia experiencia que propone la filosofía existencialista, o a través del aprendizaje natural de Tim Gallwey, o a través de la regla de oro del coaching. Es decir, todos tienen una forma, un método para poder conseguir que ese coeficiente personal de conocimiento se catalice, se dinamice de alguna manera, ¿no? Bien, dicho esto, que este es el gran aporte, ahora sí que voy a plantear los elementos que componen los fundamentos científicos que he mencionado y que entiendo, procura tratar de resolver los problemas que tenían y que también fui mencionando anteriormente, ¿no? El fundamento científico de primera referencia, por lo tanto, hace relación al continente, lo repito, es el ámbito que el coach debe conocer y dominar y es el ámbito objetivo sobre el cual se pueden definir lógico-deductivamente cómo comportarse. ¿No? Ya no solamente el análisis de la disciplina, sino incluso cuáles son los elementos que yo debo dominar para mantener una relación de ayuda en la que yo, sin transferir conocimiento, ni experiencia, ni juicio, ni juzgamiento, el otro pueda avanzar, pueda descubrir, pueda engendrar, que es un término que acuño en la tesis. Entonces, lo hacemos primero describiendo tres axiomas. El axioma de la conciencia humana, de la existencia y de la acción.
o de la acción intencional. De estos axiomas se deducen unas categorías: causal, teleológica, tecnológica, psicológica, axiológica, económica, relacional, organizacional, e incluso se definen algunos principios de una forma. Estos principios de alguna manera no son diferentes a lo que se definen en el axioma y en las categorías, pero nos permite entender mejor y respetar un poco la tradición en la cual nos encontramos, ¿no? Hablar de conciencia, libertad, confianza, responsabilidad, compromiso y coherencia como principios rectores, pues nos parece útil. Principios rectores, ¿por qué? Porque van a ser los que van a determinar qué es lo que el coach puede o no puede hacer, o debe o no debe hacer, y se va a transformar al final de cuentas en algo normativo de alguna manera. Luego está el fundamento científico de segunda referencia, este que llamo post-actio, el que viene después de la acción y que por lo tanto es susceptible de análisis empírico, ¿no? Y aquí encontramos dos elementos. Por un lado, el contenido, que es propio del cliente, que hace referencia al coeficiente personal del conocimiento, y la metodología operativa. ¿Y por qué meto la metodología operativa en el fundamento científico de segunda referencia? Pues porque al ser operativa necesito operar primero para ver si el resultado que voy a obtener es el esperado o no. Por lo tanto, requiere de experimentación. Y aquí aparece la descripción de la naturaleza, estructura y dinámica del conocimiento tácito, esto es de Michael Polanyi. He intentado añadirle algún que otro elemento, pero está básicamente basado en Michael Polanyi, y se presentan los fundamentos claves: epistemológico, teleológico, es decir, cuál es la finalidad del coaching, metodológico, operativo y paradigmático. Y sobre esto me detengo solo en esta tabla para comentar la gran diferencia que hay entre el coaching, o lo que pretende el coaching dentro de esta sistematización, y lo que son otros procesos de ayuda, incluido el mainstream del coaching. ¿Sí? Porque no han sabido salir todavía de este paradigma de la transferencia que le llamo. Si nos centramos en el componente explícito, el fin requiere la transferencia. La finalidad requiere traspasar conocimiento. Y por lo tanto la metodología va a ser un abordaje con transferencia. Y el paradigma al cual yo le llamo esto, pues les he puesto el nombre del paradigma de la transferencia. Ahora, complementariamente, y esto quiero que quede claro porque muchas veces no queda claro, complementariamente a este proceso de ayuda, que es totalmente válido, existe otro proceso que está emergiendo, que es el que se centra exclusivamente en el componente tácito del conocimiento humano. Y si yo me quiero centrar en el componente tácito del conocimiento humano, la teleología, es decir, la finalidad, va a ser conseguir que en el otro se engendre, se genere, parir conocimiento. Vamos a utilizar los términos, podemos utilizar cualquier término. Yo utilizo el término de engendrar porque al final pues es un aporte que hago en la tesis como la cualidad más importante que tiene el conocimiento tácito: capacidad de generar nuevo conocimiento. La finalidad es engendrar. La metodología, por tanto, requiere no transferir, no dirigir, para que ese engendramiento tenga lugar, y esto lo coloco dentro de este paradigma complementario al otro, que lo llamo del engendramiento. Y aquí quiero también aclarar la relación que hay entre ambos fundamentos científicos, el fundamento científico de primera referencia y el de segunda. Quizás suene un poco reiterativo, pero esta tabla creo que clarifica bastante. El fundamento científico de primera referencia hace relación, dijimos, al continente, y por lo tanto se transforma en un principio rector para el ayudador, para el coach. El fundamento científico de segunda referencia hace relación al contenido y tiene que ver con la esencia del ayudado. Ahora fíjense, el continente es técnico articulable. Si no lo fuera, esto nunca podría ser una disciplina, ni una profesión, ni nada. El continente es técnico articulable, el contenido es tácito inarticulable. Lo que descubre el cliente, las decisiones que toma y un montón de cuestiones que tienen que ver con lo personal, eso entra en el fundamento científico de segunda referencia. El continente es objetivo, estático y permanente. El contenido es subjetivo, es dinámico y es temporal. El continente es universal y común a todos los seres humanos, no importa el tiempo ni el lugar. Pero el contenido es singular e individual, particular de cada uno. El continente lo podemos analizar desde axiomas, teoremas y principios. El contenido son experiencias, son vivencias personales, son singulares, no se pueden comparar.
El continente se descubre de manera axiomático y lógico-deductiva. El contenido se engendra por integración tácita. El continente se mueve en y desde las certezas, por eso hablamos de axioma, teoremas y demás. El contenido se mueve desde la incertidumbre. El continente se preocupa por el saber del qué y el contenido se preocupa por el hacer, el cómo. Y aquí ustedes pueden ver en estos dos fundamentos científicos, básicamente la parte que es absoluta responsabilidad del coach dominar para conseguir que el otro haga su parte que es particular y singular y en la cual tú no te tienes que meter. Por lo tanto, para poder vincular estas dos grandes categorías de continente y contenido, es que hemos tenido que acudir al fundamento científico de tercera referencia, es decir, in actio. ¿Qué tengo que hacer en la acción? Es decir, durante la conversación, durante la relación de coaching, ¿no? Bueno, y aquí ofrecemos una definición de coaching, no la voy a leer, es muy larga, pero sí quiero especificar, sé que te estás riendo, María, aunque tengas la mascarilla, voy a especificar lo que está subrayado, solamente. El coach se abstiene de transferir consciente y deliberadamente, dentro del margen de los errores que tenemos los seres humanos, consciente y deliberadamente, juicio, juzgamiento, información, conocimiento y experiencia, ¿sobre qué? Sobre la dinámica natural que tiene la participación de ese coeficiente personal del conocimiento del cliente al que tengo enfrente. No sobre el continente, que es mi especialidad y de la que yo tengo que dominar, y tengo que decir cosas sobre el continente, pero no sobre el contenido. Esto, bueno, aquí lo pongo un poco más específico para que quede claro, esa dinámica natural de participación del coeficiente personal dentro de la relación cogito-cogitatum del cliente, para que quede más claro. Luego, a lo largo de la tesis, esto se explica, o intento explicarlo con el máximo detalle que se me ha sido posible. Además, hemos elaborado una pirámide de coherencia científica donde se sustenta todo esto. En esta pirámide nuevamente aparecen los dos paradigmas y quiero centrarme aquí en este punto por lo siguiente. Nosotros vemos que el último fundamento del coaching, o el primero, es el epistemológico, luego el teleológico, luego el metodológico, ya lo he dicho varias veces, luego el enfoque competencial, que nos permite luego determinar qué tipo de herramienta es susceptible de añadirse y de utilizar en una relación de coaching. No cualquier herramienta, no cualquier teoría, no cualquier técnica. Porque lo que vemos hoy es que prácticamente cualquier cosa vale para ponerle la etiqueta de coaching. Y luego el tipo de resultado, que tiene que ser autogestionado. Tiene que ser un resultado generado por el cliente en sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que más me interesa destacar en este momento? Que esto no, quizá, no sé si, sí, yo creo que sí está destacado en la tesis, es que el mainstream del coaching, es verdad, se ha centrado mucho en el enfoque competencial. Podemos decir que las asociaciones tienen sus competencias, pero el problema es que no tienen la base para definir esas competencias. ¿Cuál es el criterio demarcativo para decirle a un coach cómo debe escuchar, o cómo debe prestar atención, o cómo debe preguntar? Lo interesante desde mi punto de vista del aporte de esta tesis es que le damos sustento al poder demarcar qué tipo de competencia y cómo debe ser desde la metodología, desde la teleología y desde la epistemología. Y de esta manera vamos a poder discriminar si efectivamente esa competencia está bien delimitada o no está bien delimitada, si es coherente con el planteamiento que estamos haciendo. Aparte de esto, hemos actualizado la matriz que en su momento yo llamaba matriz creatividad y urgencia, ahora llamo matriz situacional, conocimiento y tiempo, que en esta matriz lo que nos permite es básicamente gráficamente ver que el coaching viene a aportar valor a la sociedad, que tiene un lugar que estaba, por decirlo de alguna manera, huérfano, que no podía ser cubierto por otros procesos de ayuda y por lo tanto viene a aportar. Pero además, si se dan cuenta, también a delimitar. Esta matriz lo que te muestra es el límite al intrusismo mutuo del coaching en otras disciplinas y de otras disciplinas en el coaching, porque te muestra específicamente el lugar para el cual considero que ha estado emergiendo esta profesión. Además, añadimos un límite lógico, axiológico y legal, especificamos el enfoque competencial,
presentamos tres grandes categorías competenciales estructurales, la de la relación, la del proceso y la de la conversación. Solo por poner el ejemplo, no lo vamos a comentar, aquí tienen gráficamente la del proceso, ¿sí? Etapas, dividido en etapas, fases y procedimientos. Esta es la de la conversación, que empieza con los tres axiomas, se derivan unas categorías y luego terminamos con unos teoremas del coaching como tal, que luego representado de manera gráfica se puede ver que hay una estructura de conversación que es dinámica, en la que yo puedo mantener una conversación con una persona sabiendo en las categorías en las que la persona se mueve mientras yo le voy siguiendo. Algo que es muy difícil de comprender cuando uno dice, bueno, si yo soy no directivo, ¿cómo sigo al cliente sin interferir, sin añadir? Si yo tengo claro la diferencia entre continente y contenido, perfectamente voy a poder identificar en qué categoría se encuentra el cliente en ese momento y poder hacer la pregunta enfocada siempre en relación a un objetivo, que es la G que está en el medio, ¿no? Así que en este sentido, pues aportamos esto, aportamos también esa descripción de las competencias verdaderamente singular. Hablamos de 4 metacompetencias, ¿por qué? Porque no me he tomado el trabajo de hacer un análisis exhaustivo sobre la descripción de cada una de esas metacompetencias. Y cada una de esas metacompetencias se puede abrir una rama muy grande de competencias específicas, que no hemos hecho en este trabajo, porque consideramos que se puede hacer a posteriori. Pero sí, fíjense, ahora creo que con esta gráfica va a quedar claro la gran diferencia que hay en el enfoque competencial de lo que se presenta como coaching, que está a la derecha, de lo que es otros procesos de ayuda o relaciones de ayuda, incluido el mainstream del coaching, porque no es lo mismo escuchar activamente, insisto, esto se utiliza también en el mainstream del coaching, que atender fenomenológicamente. No es lo mismo estar presente empáticamente que hacer de espejo fiel del cliente. No es lo mismo comunicar subjetivamente que comunicar objetivamente. No es lo mismo preguntar poderosamente que preguntar enfocadamente. Dentro de este paradigma, que lo sigo colocando dentro del paradigma de la ayuda de la transferencia, estoy interviniendo en ese contenido de que hablaba antes. Mientras que en el otro enfoque de las 4 metacompetencias, lo que estamos procurando hacer es que se produzca el engendramiento. Además, hemos presentado cómo se orientan las herramientas al continente y no al contenido, ¿sí? Y en este sentido tengo aquí otro diagramita que ayuda. El coach es la flecha negra, toca el continente, toca la línea negra del círculo, pero no se mete en el contenido, permitiendo en ese trabajo con el continente que el resultado del contenido sea autogestionado por el cliente, dentro del paradigma del engendramiento, mientras que en la ayuda tradicional el ayudador se mete directamente dentro del contenido y el resultado es subordinado, es decir, producto de su intervención sobre el contenido. Y uno de los aspectos quizá, pues, desde mi punto de vista interesante, pero que requiere, que soy consciente que requiere de mucha investigación a partir de ahora, es la dinámica propia del engendramiento en la propia relación de coaching, ¿no? No pretendo tampoco explicar esto, pero simplemente contarles los elementos. Tenemos el cogito cogitatum del cliente, esa tensión natural entre el motivus y la circunstancia que el cliente trae como ser humano, esa doble atención que Michael Polanyi hablaba de conciencia subsidiaria y conciencia focal, que aquí le llamamos atención 1, atención 2, y los elementos que componen la estructura, ¿no? Cuando el cliente cambia la atención, se produce dentro del aspecto funcional un desplazamiento de esa atención que empieza a dinamizar la capacidad de integración, porque al final el coeficiente personal de conocimiento funciona a través de la integración. Eso es un poco lo que nosotros decimos, ¿no? Empieza a dinamizar ese funcionamiento, facilita la integración, que luego produce un cambio en el fenómeno, en la forma de observar, en la forma de sentir, en la forma de ver, en la forma que sea, produce un cambio en el fenómeno que finalmente me lleva a una comprensión de la totalidad de lo que estoy viendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy vivenciando, ¿sí? Y ese sería el aspecto ontológico de este diagrama. Y bueno, las características del tipo de resultados ya las comenté antes cuando hablé de las herramientas orientadas al continente, y bueno, finalmente comentar la resolución. Creo que estoy más o menos en tiempo, llevo 33 minutos desde que empecé después del tema este,
Frente a que se carece de una definición, pues en la tesis se propone una definición sustentada, por un lado, en la tradición evolutiva, histórica y espontánea, y por otro lado, en una coherencia científica. Es decir, los dos ámbitos sustentan la definición que se está aportando aquí y que, de alguna manera, este doble filtro teórico-histórico nos permite ver que no es caprichoso, que no es caprichoso el dar una definición, digamos, sacada de la manga, porque lo que está pasando en el mundo del coaching es eso, es el capricho de cada uno según como lo entiende. Aquí estamos intentando evitar ese problema. Frente a la amalgama de metodologías dispares, bueno, pues al tener unos fundamentos científicos donde hay un método operativo específico, se entiende que se despoja de esa amalgama y es susceptible de demarcación el poder analizar que es susceptible incluso de ser compatible con esta propuesta y qué cosas no. Frente al consumo de herramientas y de teorías de otros campos, bueno, el fundamento científico epistemológico, teleológico, metodológico, ¿se acuerdan la pirámide que presenté antes? Me permite poder discriminar la herramienta, poder discriminar la teoría, si entra o no entra dentro del paradigma del engendramiento, como hemos dicho, ¿no? Y además se va a transformar en norma para poder hacerlo. Frente a la ausencia de tradición vinculante respecto al origen y a la evolución del coaching, pues está claro, pues aquí hemos hecho una síntesis y además también nos permite separarlo de todos los procesos de ayuda existentes hasta el momento dentro del paradigma de la transferencia. Y finalmente, frente a la escasa investigación académica, considero que esta teoría general del coaching abre a la posibilidad de poder saber dónde estamos a día de hoy y empezar a poder discriminar y empezar a poder desarrollar realmente la disciplina. Sinceramente considero que si el coaching no consigue sistematizar una teoría general, que es lo que he intentado en esta tesis, tarde o temprano va a terminar desapareciendo paulatinamente, como ha ocurrido en otros momentos de la historia con otras disciplinas muy parecidas. Considero que en ese sentido estamos haciendo un aporte que si tuviera éxito, pues estaríamos abriendo un campo de un proceso de ayuda realmente distinguido y diferente de lo que existe hasta el momento. Pues eso es todo, muchas gracias.